Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Como decimos siempre, a la hora que ustedes accedan a este contenido audiovisual de una nueva edición de Coloquios en el Portal, en este caso con Ramón de Isequilla Real de Azúa desde Madrid. ¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo va todo por ahí? Muy buenas tardes, una alegría estar en estos coloquios después de algunos meses que nos ausentamos en otras actividades. Pero estamos muy bien, terminando el verano, ya la temperatura bajó de los 30 grados, o sea que estamos una maravilla. Madrid con buena temperatura es otra cosa, ¿no? Porque Es un Madrid en paraíso. julio y en agosto es un juego, ¿no? Es un infierno julio-agosto, el resto del año es un paraíso. Muy buena definición. Hablando de Madrid, y nos vamos para el lado del Paseo de la Castellana. Suena que a vos te tiene, le tenés una particular devoción y situémonos enfrente a tu templo, al templo del Real Madrid. ¿Te referís Este, al Vaticano del fútbol, el Santiago ¿Eh? Bernabéu? ¿Cómo? El Vaticano del fútbol, el Santiago Bernabéu, la capital mundial del fútbol. Sos bobo para elegir equipos, ¿no? Peñarol y Real, ¿qué tal? Hay que estar siempre con los campeones. Ramón, bueno, nos fuimos hasta ahí, hasta el Paseo de la Castellana, porque el Palacio de los Congresos se está poniendo a tono, se está poniendo a punto para que en algún tiempo la sede de la ahora denominada ONU Turismo, o sea, la Organización Mundial del Turismo, pase, nunca me acuerdo el nombre me acuerdo de Poeta y del número 42, pero no me acuerdo del nombre del poeta donde está ahora la OMT. Por ¿Poeta? el Joan Maragall, porque es Maragall. catalán. Muy bien. Poeta Joan Maragall 42, de ahí se va a ir ONU Turismo para el ex Palacio de los Congresos, que va a ser la nueva sede de la ONU Turismo. Y la novedad de los últimos días es que todas las demás agencias de ONU que están en la capital española van a ir a parar a la poeta Joan Maragall 42. ¿Es Sí, así? bueno, este no es un tema nuevo, ya desde la época de Rajoy ya estaba planificado. Primero, vamos a empezar a aclarar el punto. Primero, ONU Turismo no se muda al Palacio de Congreso de la Castellana, sino al anexo. El Palacio de Congresos, es el edificio grande de al lado donde está el gran mural Sí, sí, claro. Qué de buena la Miró. precisión. Y no por ser menos importante, el anexo es muy grande, muy importante, está más cerca del Bernabéu, está justo al borde de la Castellana, y ahí sí va a estar Onoturismo, porque las oficinas actuales, Capitán Haya 42, para los viejos siempre seguirá siendo Capitán Haya, es un edificio pequeño y sin grandes comunicaciones intermedias, o sea, no es un edificio pensado para este tipo de institución. Tampoco es representativo. Digo, es un oficina, un Sí, edificio cualunque, ¿no? no, más o menos, pero lo bueno que está justo enfrente del Ministerio de Turismo, eso sería una ventaja, y enfrente del que en su momento era el hotel más importante en Madrid, que era el Meliá Castilla. Eh, Claro. el, Esta noticia de los últimos días, un tema que ya lo conocíamos, te digo, antes del año 2018, y el actual edificio no sirve para onoturismo por el tipo de movimiento y relacionamiento y la cantidad de gente que mueve, pero sí es interesante para trasladar determinadas oficinas que ni siquiera son representaciones, son oficinas pequeñas que tienen las Naciones Unidas en Madrid, que las tenía desperdigadas por todos lados.
Y son oficinas que no tienen conexión entre ellas, o sea, en cada piso se puede poner una cosa distinta que no va a afectar al movimiento. O sea que es un acertado, van a poder tener concentrado en un mismo edificio todas esas oficinas, que van a poder desarrollar bien su tarea por la forma de ese edificio, y Turismo, por sus características de funcionamiento, va a poder funcionar muy bien en la Castellana. Muy- Esperemos que pronto también esté listo lo que es el Palacio de Congresos, que ahí se va a llamar a la licitación. Ya hubo una adjudicación a IFEMA en su momento y después un lobby empresarial madrileño, pero muy relacionado con Barcelona, lo volteó y eso quedó un poco dormido. Y el que está muy interesado en eso es el Real Madrid, de gestionarlo. El Bernabéu se ha convertido en un lugar de eventos, pese que ahora el tema de los conciertos está parado por denuncias de los vecinos y un problema de sonoridad, que ahí se equivocaron en determinadas cuestiones que lo están arreglando, pero sería el complemento ideal para el Bernabéu, ese Palacio de Congresos. Y sería un Palacio de Congresos en el centro de la ciudad, no en las afueras, como está IFEMA, que es para las grandes cosas. Dicho esto, me parece una medida acertada que se apure y se acelere, porque estamos un poco cansados de anuncios de cuestiones que se cumplen 10 años después, cuando ya no tienen la necesidad y la urgencia que tenían en su ¿Hay fecha momento. estimada? No, no, no. Este, Como todas las cosas de este gobierno son anuncios, del anuncio y concreciones no son, no es el fuerte de ellos. Bien, perfecto. Bueno, o sea, mientras tanto, va transcurriendo el tiempo, se va acercando la asamblea en Riad del 7 al 11 de noviembre. Tenemos información de que el secretario saliente, Surá Pololikashvili, tiene una agenda de viajes impresionante hasta esa fecha. Todos temas que tiene que ir terminando, pero a mí me lo comentaron por arriba y es impresionante la cantidad de destinos a los que tiene que ir el saliente secretario general de ONU Turismo. Y hay movidas, hay un poco de todo, pero antes de ir a las movidas y a las perspectivas eventuales de lo que pueda pasar alrededor de la asamblea de ONU Turismo en Riad, en Arabia Saudita, del 7 al 11 de noviembre, vayamos a un hecho que no puede pasar desapercibido, ¿no? La gran derrotada de la elección de Segovia, o sea, precisamente para hacerse del cargo de secretaria general, la mexicana Gloria Guevara asume la dirección del WTTC por enfermedad de su CEO. Estará al frente de la organización hasta la clausura de la cumbre global de Roma del Consejo Mundial de Viajes y Turismo. O sea, el Consejo Mundial de Viajes y Turismo es el nombre en español de precisamente conglomerado que es el WTTC, y ese congreso, esa cumbre, mejor dicho, se celebra del 28 al 30 de septiembre, o sea que es por unos días. Pero en alguna conversación contigo, Ramón, me habías más que sugerido, afirmado, que Gloria Guevara jamás se había ido del Congreso Mundial de Viajes y Turismo, a pesar de... Es evidente que nunca se había ido y lo insinuamos en distintas notas que le hemos dedicado a raíz de su candidatura a la Secretaría General
onoturismo, que ella nunca se había alejado de la WTTC y que todo esto, su candidatura, era un plan de la WTTC. La WTTC es el organismo más importante y poderoso de las empresas turísticas del mundo. Es un lobby empresarial, lo cual no quiere decir que represente los intereses privados del turismo. Representa los intereses privados de los principales conglomerados turísticos, ya sea hoteleros, compañías de aérea muy poderosas, o sea, el poder, el establishment del turismo. Y eso no representa el turismo. Si hay una actividad que es totalmente transversal y que su base más importante es la pequeña empresa y la empresa familiar es el turismo. Dicho esto, esto me confirma mi sospecha desde un primer momento, que ella nunca se había ido. Es rarísimo que una persona que fue CEO, que se fue de una institución, la llamen, y que no, teóricamente no estaba más en ella, la llamen para cerrar un ciclo y presentarse a un congreso por enfermedad de la actual. No tienen adentro de la institución ninguna persona que cumpla esa tarea, que estuviera ahí adentro. Eh, Como diría el querido y recordado Pepe, no te comas esa pastilla. Y ahora ya también, no te diría que confirma, pero levanta mayores certezas a la información que teníamos en su momento de que su paso por Arabia Saudita era enviada por la WTTC, que nunca se fue, siempre fue un operador de ese conglomerado. Eh, la verdad no la sabremos nunca, pero las informaciones, cuando uno está en determinados lugares, permanentemente te llegan informaciones. Algunas son tendenciosas, por supuesto, otras son mentiras, pero la mayoría que llegan son verdades que no se animan a decir en público. Dicho esto, pasemos a las especulaciones varias que hay de cara a la asamblea de Riad del 7 al 11 de noviembre, Riad, Arabia Saudita. Allí se tendría que dar la confirmación de la recomendación que dio el Consejo Ejecutivo en Segovia a fines de mayo fue, ¿no? Sí, de mayo. Fines de mayo, en su última reunión, eh, por los votos de la segunda vuelta, recordemos aquella elección tan controvertida con la eliminación de la candidatura para para reelegirse en el cargo de Surab Pololikashvili al retirarle el respaldo a su propio país, su país de nacimiento, y quedarse sin posibilidades de presentarse el todavía secretario ejecutivo, quedaron en esa disputa. Todo el mundo hablaba de la posibilidad de Gloria Guevara o del griego Harry Teohari, pero apareció por los palos y sin pegar aparentemente, hablando en términos turfísticos, Yaika Al-Novais, la emiratí, que en segunda vuelta fue la más votada por lejos, dejando bastante mal parados al griego y a la mexicana. Y en estos meses que han corrido, ha estado presente en la sede de Poeta Maragall. Hay versiones, las comentábamos antes de encender la cámara, de que lejos de ser alguien muy bisoño, alguien con poca experiencia para asumir un cargo de tal magnitud, aparentemente la representante emiratí no es nada de eso, dejó a más de uno
pensando, dejó a más de uno con la boca abierta y aparentemente está con toda la fuerza como para ser confirmada y comenzar una nueva etapa en la conducción de ONU Turismo, pero no va a ser tan fácil aparentemente. Hay rumores y los rumores generalmente por algo se dan. ¿Cuáles son esos rumores, Ramón? No, primero, confirmar lo que estás diciendo. Parece que la representante de Emiratos, pese a su corta edad, parece que es brillante y hay mucha gente muy entusiasmado con ella, como porque la ven un dirigente no solo para ahora, sino para muchos años. Lo cual es importante que haya permanencia en determinados cargos por un tiempo suficiente, ¿no? Por otro lado, me gustaría hacer una reflexión. En la última elección para el candidato que presentaba el Comité Ejecutivo para la Asamblea, ocurrieron dos cosas. Una canallada y un papelón mundial. La canallada fue cometida contra el actual secretario general, que no voy a emitir ningún juicio sobre él, si es bueno o malo, hasta después que termine su mandato. Es un tema de sanidad. Yo sé y tengo mis convicciones al respecto, pero no voy a decir nada. Pero sea bueno o malo, era una decisión que tenían que tomar los dueños de la MT, que son los países miembros. Y Rusia hizo una venganza. Rusia lo tenía acá. Cuando Rusia invade Ucrania, el actual secretario general hizo una reunión de urgencia para la expulsión de Rusia de la OMT. Y Rusia se renunció antes de que la echaran, ¿no? No quería tener el bochorno de ser expulsada de un organismo internacional. Y la venganza llegó. Eh, la venganza fue utilizando al presidente de Ucrania, de Georgia, que es el país del cual es el secretario general, eh, que es un prorruso, y dijeron cortarle la cabeza, que no sea el representante, pues si no representas un país no podés ser candidato. Y así fue. Y negociaron con em, Emiratos. Emiratos. Había en juego ahí una persona que estaba, un pedido de extradición, había algunas cosas que las negociaron. Y ahí surgió la candidatura. Y el papelón mundial fue el de Gloria Guevara. Gloria Guevara recorrió el mundo financiada, no sé por quién, quizá la respuesta esté en la primera parte de esta charla, y estaba gastando a cuenta y tenía muchos convencidos y no fue así. Porque no solamente fue la maniobra de Rusia, eh, o sea, la maniobra de Rusia podía llegar hasta tumbar al actual secretario general, pero no necesariamente encumbrar a otro. Y hay un dato, ni siquiera Arabia Saudita la votó. ¿Por qué? La- Quizá la respuesta a esto esté también en la primera parte de esta charla. O sea, dicho esto, hay tres rumores dando vueltas acá en la Villa y Corte de Madrid. Primero que va a salir ratificada la candidata del Consejo Ejecutivo. Eh, Segundo, que Gloria Guevara está operando muy fuertemente en África, con varios personajes. Uno, un extraño personaje con problemas legales en África. Un ex ministro de Turismo para dar más datos. Exacto. Y que quieren dar tipo un golpe, como el que intentaron en su momento en Madrid en el 2021. Ujú. Y, y la tercera versión es que Surab
se presentaría como candidato por República Dominicana. ¿Qué tal? De esta última versión no tengo confirmaciones y no me parece un disparate, ¿no? Me parecería raro, pero no me parece un disparate. Eh, y veremos qué pasa en noviembre. Nos sentaremos a, como dicen acá, a comer palomitas, y a divertirnos con el espectáculo. A ver, no es fácil analizar, digamos, situaciones que no están confirmadas, o sea, no es fácil analizar eventualidades, pero tampoco sería muy loco hacerlo. Y cuando nosotros estamos con la guitarra en estas circunstancias coloquiales, este, tampoco nos resulta tan extraño. Primera chance, primera opción, primera posibilidad. Confirmación de Yair Calnovais, creo que es la que en una supuesta casa de apuestas es la que paga menos, ¿no? O sea, tendría que ser la opción favorita. O sea, está todo dado como para que ocurra eso. Segunda posibilidad, Gloria Guevara está trabajando en África. Ahora, hay que tener agallas que está demostrado que las tiene, ¿eh? Y que más que agallas, ambición, ¿no? Para volver a la lisa después del revolcón y con tan poca chance, con tan poca posibilidad latente, porque para que ello ocurra, tiene que darse una revuelta en Riad, tiene que darse la no confirmación, hay que convencer a la mayoría de los 160 votantes, cosa que no es nada fácil, ¿no? No, y más en Riad, que el país anfitrión no le prestó su voto. O sea, le ha perdido la confianza, por algo se la han perdido. Eh, todo esto es posible. Evidentemente es más difícil esta cruzada que dicen que está llevando a cabo Gloria Guevara, pero eh, mm, Ahora, tanto, Ramón, tanto para el caso de Gloria Guevara como para la eventualidad de un Pololicasvili dominicano, es necesario desbaratar la confirmación de Jair Calnovais. Eso es. el tema de Surab, que lo tuvimos que mencionar porque se dice, entonces hay que mencionarlo, no le doy mayor credibilidad. No tengo ni confirmación ni desmentido, pero no le doy mayor credibilidad. Pero vos fíjate, se podría dar una gran paradoja. Eh, supongamos que juguemos un poco con la imaginación, ¿no? Eh, que se presenta Gloria Guevara con un montón de países y piden que se vote, una moción de que se vote este, su candidatura. Y mirá si se ocurre eso, y si México, que es el país que la presenta, le retira la candidatura, le hace lo mismo que le hizo Georgia a Surab. Porque no nos olvidemos la información que manejamos desde hace mucho tiempo, que México no quiere que Gloria Guevara sea presidenta, secretaria general de la ONU, Turismo, porque quiere presentar su candidato a secretario general este, en el año próximo a un actual ministro del gobierno mexicano. Sería una paradoja que ella tuvo posibilidades
porque Georgia le quita el padrinazgo a su candidato y a ella logra remontar eso y su país le dice que no. Y sería estrambótico. Ahora, insisto con la posibilidad, con la advertencia de que para que se dé lugar a la, a la presentación de Gloria Guevara o de un Polo Licasvili dominicano, tiene que rodar por el suelo la candidatura de Yaika al Novais. Si no, es imposible. Pero todo es posible en No, no, nuestros ni hablar. últimos tiempos en la política internacional. De los 160 países que votan, se requiere dos tercios, ¿no? Sí, mayoría absolutísima. Son, eh, creo que 140, un número así muy alto. Bien. Bueno, ya hemos cumplido con nuestro objetivo, ya hemos sembrado cizaña, hemos dejado planteado este escenario. No, ahora en serio, digo, como decías hace un rato, Ramón, los rumores por algo se dan y vos estando allí en el medio de la cocoa, como es todo lo que pasa en Madrid, todo lo que pasa con todas las el cruce de información empresarial de la que nunca estás ajeno, si llega a tus oídos es porque ese rumor está. Así que era nuestra obligación preguntártelo, dejarlo establecido y bueno, veremos qué pasa y en cualquier momento nos reencontramos para seguir coloqueando aquí en el Portal de América, ¿te parece? Me parece fantástico, ha sido como siempre un placer. Abrazo, Ramón. Igualmente para todos ustedes.